Ok, bueno, antes de empezar el tema de hoy es pasando tiempo con Él. Quiero contarles una historia, antes de contarles la historia de Daniel 6. Quiero contarles la historia de una niña haitiana, que vivía en Haití, ¿sí? Esta niña era huérfana y vivía en un orfanato y cada día, esta niña oraba para que alguien la adopte, para ser adoptada. Y llegó el día en que muchas parejas visitarían el orfanato con la intención de iniciar el proceso de adopción. Y una pareja la eligió, se acercó a la niña, hablaron con ella y la niña aceptó. Y como promesa de que iban a iniciar el proceso de adopción, ellos le dieron 3 regalos. El primero es una funda de caramelos, el segundo un oso de peluche y el tercero varias fotos de la casa donde iba a vivir después. Cuando esta pareja se fue, la niña regaló a todos los demás niños los dulces. Abrió la funda y a todos los niños les regaló los dulces. A la directora del orfanatorio le dijo que le guarde el osito de peluche. Pero las fotos andaban con ella. Y cada vez que se acercaba a un niño le mostraba las fotos y le decía: mira, esta es la casa donde yo voy a vivir. Aunque algunos niños se alegraban con ella, otros niños en cambio tenían envidia y se burlaban. Le decían: esa es mentira, ellos no van a venir, no te quieren nada. Pero ella todos los días daba gracias porque un día van a llegar esas personas o esa pareja para adoptarla. Oramos. Padre bueno, queremos que seas tú hablándonos a nuestras circunstancias este día, el día que toca expresar que te amamos, queriendo pasar tiempo contigo. Ayúdanos, Padre, que mientras leamos o escuchemos tu palabra, tú nos hables a nuestras circunstancias. Que tu Espíritu Santo sea obrando en mi vida como la persona que va a enseñar hoy, como el predicador, pero que sea el Espíritu Santo moviéndose libremente en nuestras mentes y en nuestros corazones para hablarnos conforme a tu palabra. En Cristo te pedimos. Amén. Daniel capítulo 6 nos muestra que también hay personas llenas de envidia. ¿Sí? Empujaron al rey Darío, como dijo hermano ahorita, empujaron a que ellos firmen un decreto por 30 días, donde solo se debía hacer ruegos y peticiones al nombre del rey Darío. Nada más. Aquí tenemos a Darío, tú también, representante de Dios. Y qué vanidad de este rey que aceptó que todos los gobernadores, ahí hay un nombre que se llama sátrapas, en la Reina Valera dice sátrapas, esos gobernadores, ellos dicen que se reunieron junto con los gobernadores, príncipes, y le pidieron al rey Darío que firme un decreto por 30 días que toda petición solo se la haga al rey, a él, al rey Darío, a nadie más. Y como Daniel siguió orando a Dios, Daniel se convirtió en el primer transgresor del edicto. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos, ¿no es cierto? Este transgresor era Daniel. Entonces, porque Daniel continuó su vida de oración diaria. Él oraba cada día, ¿cuántas veces dice la historia? 3 veces al día. Y también le abría las ventanas. Y entonces, por no haber cumplido el edicto, el rey, él fue lanzado al foso de los leones. Y ahora ya se acuerdan la historia, ¿no es cierto?, de Daniel en el foso de los leones. Por no hacer caso Daniel al edicto que los gobernadores por envidia hicieron que el rey firmara ese decreto por 30 días, Daniel fue lanzado, arrojado a una cueva de leones.
Y a pesar de los sinceros esfuerzos de Darío por hallar una manera de evitar el estatuto, no fue posible. Entonces, cuando los soldados pusieron a Daniel en el foso de los leones o en la cueva de los leones, Darío expresó con confianza y le dijo a Daniel: que tu Dios te proteja. Y después de una noche en vela, Darío a la madrugada lo fue a ver y le preguntó: Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Y Daniel dijo: mi Dios ha cerrado la boca, mandó a su ángel para cerrar la boca de los leones y no me hallaron culpable. Entonces lo sacaron y el rey, en justicia, no solo condenó a todos los acusadores de Daniel y a la familia de los acusadores, sino que hizo otro decreto, el decreto que dice en el versículo 26, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Qué interesante historia. Ojalá donde George Jesús ustedes se animen después a leer la historia para la próxima semana. La pregunta que quisiera hacer antes de empezar es: ¿cómo Daniel demostró su fe? Porque dice que los sátrapas, los gobernadores, no encontraban error en Daniel, pero le dijeron: vamos a hacerle la trampa por medio de su religión, dice ahí en el texto de la Reina Valera. En otros textos dice por medio de lo que él cree, de la fe. ¿Cómo Daniel demostró su fe y confianza en Dios? ¿Qué hizo? Oró. Muy bien. Nosotros estamos por ahí, él quiso pasar tiempo con Dios. Y justamente ese es el tema de esta mañana. Pasar tiempo con Dios en oración. Pasar tiempo con Él. Bueno, ¿y cómo es pasar tiempo con Dios? Vamos a ver lo que hizo Daniel. Y ya sabemos las circunstancias, ¿no es cierto? Ya sabemos que los sátrapas o los gobernadores hicieron firmar un edicto al rey y Daniel fue el primer transgresor y le pidieron que lo manden al foso de los leones. Eso ya sabemos entonces en qué contexto Daniel estaba viviendo y cuál es el decreto. Pero quiero decirles que Daniel no dejó que ni un decreto, ni la envidia de las personas, ni en los propósitos de otra gente que pasaba alrededor, cambiara las acciones de una o de otra manera. Daniel siguió haciendo lo mismo. Daniel, al ver lo que habían hecho sus colegas, porque él era uno de los 3 gobernadores que estaba encima de los otros gobernadores o sátrapas, que eran los encargados del dinero del rey. No, al ver eso, Daniel no cambió. Daniel no oró ni más ni menos. Él siguió con su vida de oración, igual como lo hacía siempre. Pero Daniel sabía a quién llevar sus peticiones, ya sea en tiempos tranquilos, o en tiempos de alegría, o en tiempos de crisis. Daniel siempre llevaba sus peticiones al verdadero Rey, al verdadero Dios. Por más que haya un decreto que diga, no, hay que llevar todas las peticiones, hay que reunirse en la asamblea, hay que hacer una reunión, hay que formar una carta, firmar todos los que quieren hacer la petición con su cédula y mandarla al presidente. Porque el presidente ahorita está dando certificados y está dando... No, Daniel sabía a quién tenía que llevar sus peticiones. Si vamos a ver, yo no voy a leer ni hacerles leer toda la historia porque quisiera empujarlos a que ustedes se animen durante toda la semana a leer varias veces el texto. Yo con Sandrita lo leemos en la mañana y terminamos leyendo todo el libro de Daniel y nos encantó, pero decía, ojalá que empiece cuando me pregunte cuál es el resumen, tenga que decir, hermano, un hito nomás, no toditos, pero aquí sí veo que todavía nos falta anhelar pasar tiempo con Dios, tanto en oración como en su palabra. Vamos a ver entonces
el versículo 10. Voy a estar centrado en el verso 10. Y él dice, cuando Daniel supo que el edicto se había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cuarto, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cuarto, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cuáles son las cosas que Daniel en el tiempo que pasaba con Dios hacía? Entonces, primero, ¿qué hacía? Cuando él supo lo que estaba pasando, él no se quejó. Él no dijo, wow, mis amigos, eran mis 3 amigos, a los 3 se nos dieron la misma responsabilidad y ahora ellos me están... No, él no dijo eso, o sí dijo eso. Si leyeron la historia, también no dijo eso. La Biblia no registra eso. Él dice que él se fue ¿a dónde? A su casa. Vamos a aprender a cómo podemos pasar tiempo con Dios. Cuando te pase algo, cuando tú veas y te den deseos de quejarte, ¿sí? Porque nosotros somos una cultura de queja, ¿no es cierto? Si llueve, ¿qué pasa? Mucho llueve. Si hace sol, mucho sol. ¿Sí? Sí. Que mucho viento, ¿ya? Que no hay trabajo. Ya lo dijo la hermana Angelita, mucho trabajo. Que se angustia, que el dinero no alcanza. Nos quejamos. Y no estoy diciendo que no te quejes, simplemente tu queja, ¿a dónde tienes que llevarla? Dicen que Daniel, ¿a dónde se fue? A su casa. Usted puede imaginarse cómo estaría Daniel cuando se enteró la noticia. Aquí la Biblia no nos dice cómo, porque para Dios, que vamos a ver después, para la palabra de Dios, que es el tema redentor de ti y de mí, el tema de la salvación, los detalles no son tan importantes como el detalle de que Jesucristo murió en la cruz por ti. Pero nos podemos imaginar, porque algo lindo de la Biblia es que todos los personajes de la Biblia son seres humanos. ¿Sí? Ya estamos pasando el momento de ver esto de la escuela dominical, cuando nos idealizaban a David o a Moisés, ¿no? Ahora ya vimos hace unas 2 semanas, el Salmo 51, lo humano que era el rey David y cuántas fallas hizo. Daniel tuvo que haberse sentido como, wow, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué firmó el rey? ¿Por qué mis amigos hicieron eso? Pero él no se quejó, ni habló con nadie, ni hizo murmuración. Él se fue a su casa. Dice Jesucristo que cuando tú quieras orar, antes de enseñarnos el Padre Nuestro ahí en Mateo, dice, entra a tu aposento, ahí en tu cuarto. ¿Y qué dice? Cierra las puertas. Cierra las puertas. ¿Sí? ¿Qué hizo Daniel? Dice que ahí en su casa. ¿Sí? En otra versión dice en la recámara. ¿Sí? Ahí está la versión ahí que o en su cámara o en su recámara. ¿Dónde es eso? En el dormitorio. Ahí. ¿Qué hizo Daniel? Él abrió las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba. Entonces Daniel entendió que la oración tiene que ser en privado. Cuando tú tengas deseo de pasar con Dios, tiene que ser en privado. O sea, el primer deseo tuyo debe ser en privado. No tiene que decirse, el domingo voy a llevar esta petición al hermano o al pastor. Hay algunas personas que dicen, yo quisiera que venga el pastor para que ore por mí. No, entra a tu cuarto, cierra las puertas y ora. Pasa tiempo con el Señor, ahí en tu cuarto, en privado, sin que nadie más escuche. Porque Daniel no tenía la intención de impresionarle a nadie. Él solo quería pasar a solas con el Señor, a pesar de las circunstancias o en medio de las circunstancias. Ahí en su dormitorio, él abre las ventanas que dan hacia Jerusalén. Pero verán, ¿por qué él hace eso? O sea, Daniel hace también lo que la Escritura dice. Si alguien puede ayudarme con Primera de Reyes, capítulo 8, verso 30. Una sola persona para que no... ¿Cuál?
Primera de Reyes, capítulo 8, verso 30, para que vean cómo Daniel también oraba, como la Escritura dice, como la Biblia dice, decimos nosotros. Bueno, parece que todos quieren leer Primera de Reyes. A ver, dice 8:30. ¿Sí? Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo, donde habitas, escucha y perdona. Okay. Ese era ¿quién? El rey Salomón, pidiendo a Dios que siempre él tomara las oraciones de su pueblo cuando lo hacían en Jerusalén, en el templo. Entonces Daniel, antes de hablar de esto del templo de Jerusalén, que es lo que quisiera que nos enfoquemos más tarde, Daniel oraba de acuerdo a como había aprendido en las Escrituras. Muchos de nosotros, hermanos, queridos, ni siquiera abrimos las Escrituras. Y algunos que abrimos para leer las Escrituras, ni siquiera las ponemos en práctica. Nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Y Daniel estaba haciendo eso. Daniel, en medio de las circunstancias que él estaba pasando, y era una persona poderosa, estaba en un lugar de poder, de gobierno. Eran tres que estaban encima de todos los 120 o 127 sátrapas o gobernadores, digamos así, que recaudaban los fondos. Aún así, siendo una persona ocupada y de poder, él siempre tenía tiempo para orar, no menos, no más, las mismas veces, las 3 veces al día, que siempre hacía, porque él sabía lo que tenía que hacer. Y abría las ventanas de su cuarto, de su dormitorio, que daban, ahí yo la puse también a la imagen, que daban hacia Jerusalén, hacia el templo, porque él había aprendido en el libro de los Reyes que así tenía que ser. Entonces él sabía las Escrituras, pero él las ponía en prácticas. Él sabía que tenía que orar al Señor, pero sabía que era con dirección al templo. Otra forma, dice que se arrodillaba. Él se arrodillaba. Sabía que tenía que ser. A veces nosotros decimos, pastor, yo no puedo arrodillar, ya mis rodillas me duelen. Pero, ¿qué dice Salmo 51? Que debe humillar un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Señor. Una vez un amigo me dijo la vez pasada, pastor, ¿cómo hay que ir? Era recién convertido. Era recién convertido y él me dice, pastor, ¿cómo hay que ir a la iglesia el domingo? Le digo yo, mira, al menos absurdo, anda como tú quieras, pero no olvides tu corazón. No olvides tu corazón. Tú puedes ir como tú quieras, pero delante del Señor, trae tu corazón. No te olvides de eso. Tu mente, que no esté en otro lado, que no esté en las preocupaciones. Arrodilla tu corazón delante de Él. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Vamos a decir justo, yo también oro 3 veces al día. Cuando desayuno, cuando almuerzo. No. Esas no eran las oraciones que Daniel hacía. Él oraba 3 veces al día. ¿Sí? Y ustedes dicen, pero pastor, yo sí oro, pero mi vida es una vida de oración. Yo oro corto. Está bien. Orar hacer oraciones pequeñas es bueno. Cuando yo manejo la moto, yo casi siempre voy a hacer una oración pequeña. ¿Saben cuál es? Gracias, Señor. Cuando pasa un carro velocísimo, Señor, gracias. Gracias por cuidar. O cuando por ahí me distraigo un rato y me golpe y me doy cuenta que Señor, gracias por proteger. Oraciones cortas, está bien. Una oración, Dios es bueno. Qué lindo, cuando vayas a la nevera y ves a los misioneros ahí en la nevera, Señor, Dios provee. Son oraciones cortas y están bien. Pero las oraciones largas también. Las oraciones con un hábito de 3 veces al día, en un horario que no sea tu comida y que sea larga, también son buenas. Recordemos que Daniel era gobernante, ¿sí? Él tenía una posición de autoridad y sobre todo un imperio, pero aún así
Daniel tenía tiempo para pasar con Dios. ¿Y qué hacía en sus oraciones? Oraba y daba gracias a Dios. En otra versión, en vez de orar, dice pedía y daba gracias a Dios. Por eso se convierte en transgresor, porque en sus oraciones él pedía al Señor. Y él decía al edicto que aquel que pida, que haga una petición que no sea el rey, iba a ser lanzado al foso de los leones. Ahora, bueno, amar a Dios es el tema de hoy con pasar tiempo con Él. La forma de pasar tiempo con Él, según el texto de Daniel 6, es orando. Busca tiempos para pasar con Dios. Y ya vemos cómo Daniel lo está haciendo. Ahora déjame hacer una pregunta. Aquí, no una pregunta, sino algo así. La voluntad de Dios, ¿cómo responde Dios a la oración de Daniel? ¿Cómo la respondió? Quiero decirte esto, escúchame por favor. La voluntad de Dios no es responder a las peticiones o a tus peticiones exactamente como tú las pides. Yo me imagino que Daniel, cuando escuchó el edicto del rey, como humano él ha de haber sentido un poco de miedo y ha de haber dicho, bueno, son 30 días. Dios va a entender que durante estos 30 días no voy a hacer oración. No, yo pienso que él sí tuvo miedo. Pero, ¿por qué? Nada más y nada menos iba a ser lanzado a la cueva de leones. Sí. No sé si ustedes han visto leones. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver unos leones? Son chiquitos, luciendo como el gatito. No, son grandotes. Por ahí vimos a Sabu antes, cuando estaban en los zoológicos de Europa. Tremendo, gigante. Y dice que esa cueva, estaba leyendo un poquito de esa cueva, por lo menos habían 3 leones. Y le dijeron a Daniel, tus amigos han hecho firmar al rey que cualquier oración que se haga, que no sea el rey, va a ser lanzado a esa cueva de leones. Ahí está el Sabu, también. ¿Y qué hace un león? Te va a despedazar, te va a morder, te va a matar. Entonces Daniel tenía un poco de temor, pienso yo, no dice la Biblia eso, pero porque no es tan importante, pero si tú te sientes así, muchas veces, tú puedes ir delante de Dios y mostrar tu petición, pero ten en cuenta esto, Dios no necesariamente va a responder tu petición como tú la pides. Digamos que Daniel le pidió al Señor, como lo dijo Jesús, pasa de mí. Está conmigo. Que no sea lanzado al foso de los leones. Al foso. ¿Pasó eso? ¿Pasó ese milagro? No. ¿Dónde fue lanzado Daniel? Ahí, a la cueva de los leones, por ser el primer transgresor de un edicto real. Muchas veces en nuestras vidas va a pasar eso. Tú te vas a afligir, tú vas a llorar. Tú te vas a sentir traicionado y vas a sentirte angustiado. Y tal vez tú le pidas al Señor, Señor, yo quisiera que tú cambies esto en mi vida. ¿Sí? Algunos que son de la línea pentecostal a veces dicen, piensa en el nombre de Jesús. Por ahí se escucharía los padres por allá en Quindar. Que saben estar orando, Señor, en el nombre de... Y el Señor no hace nada. ¿Cuántas veces oramos aquí por lluvia? Y cuando nosotros oramos, ¿llovió? Porque al Señor no le importa responder tu oración exactamente como tú la pides. Dios siempre va a hacer su voluntad. Porque voy a romper aquí un poquito de esquemas. ¿Por qué Dios quiere que a Él se lo reconozca como poderoso? No a nada más. Que a Él se le reconozca como soberano y todopoderoso, porque lo es, y no a nada más. Una vez una persona me dijo, pastor, usted tiene que orar más con ayuno. Le digo, ¿por qué? Porque la oración tiene poder. Mentira. La oración no tiene poder. ¿Quién tiene poder? Dios. ¿Quién es todopoderoso? Dios. Tu oración no tiene poder. Tus palabras, tus decretos,
¿sabes? Decreta o tantas cosas que yo escucho ahí. Esos no tienen poder. Que si tú te ves al espejo y te dices, el campeón que está en ti, eso es solo para alabarte tú mismo el cerebro. Porque el único que tiene todo poder, el único todopoderoso, es el Señor. Y Él quiere que sea reconocido así. Así que si tú quieres oración o oras y le pides al Señor, por favor, Señor, yo quiero que tú me sanes. Y dices, en el nombre de Jesús, y voy a mandar a traer a los ancianos para que me unjan con aceite, porque así dice la Biblia, y de pronto no te sanas. Tienes que entender que ni el pastor ni el aceite tiene poder. El único que tiene poder de hacer lo que quiere hacer es el Señor. Daniel oró y la voluntad de Dios fue que siga el curso. Lo cogieron a Daniel y lo botaron a la cueva de los leones. Y el rey estaba allí diciendo, wow, vamos a ver si tu Dios te salva. Y sí, ¿qué pasó? Dice Daniel. Ahí sí sucedió un milagro. Y tal vez Daniel no lo pidió así. ¿Cuál fue el milagro que dice ahí? Un ángel vino y cerró la boca de los leones. Pero, ¿qué pasó después? Gracias a esto, el rey dijo, ordeno que toda persona tiemble con temor delante de Dios, del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y su reino permanece para siempre. Su reino jamás será destruido. No su reino, no el reino de Darío, sino el reino de Dios jamás será destruido. Y su dominio nunca tendrá fin. Es Dios el que rescata y salva a su pueblo y realiza señales milagrosas, maravillas del cielo y la tierra. Porque la voluntad de Dios no es responder tus oraciones o tus peticiones como tú quieres. La voluntad de Dios es que cada evento local aquí en mi comunidad, o en mi ciudad, o en mi país, o en el mundo entero, cada evento del pasado, del presente y del futuro tiene un solo objetivo: reconocer que Él es el Dios verdadero. No quién es la iglesia verdadera, no quién es el pastor verdadero, no quién es lo que nosotros estamos haciendo es la verdad. No, que todos reconozcan, antes, ahora y después, aquí en la comunidad, en Loja, allá en Yangana, aunque no estén haciendo eso, pero en todo eso, en Loja, en Ecuador, en el mundo entero, todo objetivo es que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Él es el Dios verdadero. Eso es lo que quiere Dios. Y si Dios quiere hacer un milagro por medio de mí, para que su testimonio sea exaltado, su nombre lo hará. Pero si tú estás buscando vanagloria, créeme que lo que vas a encontrar es humillación, porque aquel que se exalta, Dios lo humilla. Porque el único que tiene que ser exaltado es el Creador de los cielos y de la tierra. Yo quiero terminar, creo que ya nos vamos a ir más rápido, ¿sí? Quiero terminar, pero parece que hoy voy a encontrar un tesoro en la palabra. Hermano, no quiero decirte que ahora tienes que dejar de orar. Y si el pastor dijo que mis oraciones no tienen poder, que ya no voy a tener que orar. No. Daniel oró más o menos. Siguió orando su mismo hábito, 3 veces al día. Si tú tienes el hábito de seguir orando, ojalá por lo menos 3 veces al día. Síguelo. No te estoy pidiendo que ores más, ni que ores menos. No. Pero sí te voy a pedir una cosa. Aquí en el versículo 10 encontré algo que no está subrayado. Dice, abrió las ventanas de su cuarto que daba hacia Jerusalén. Daniel se enteró de la noticia, se fue a su casa, ahí en privado, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodilló y con un poco de temor oró. Esas ventanas dice que estaban direccionadas hacia Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? El templo. ¿Qué se hacía allí en el templo? Adoraban a Dios y ¿qué más? Estaba el sacerdote. ¿Qué hacía la función del sacerdote?
El sacrificio para la expiación de los pecados. Cuando el pueblo llega y mira el templo, está con esa imagen. Dice, allá en el templo, hay sacerdotes que están llevando la adoración al Señor, los cánticos al Señor, pero que también están haciendo el sacrificio para dar gracias, para llevar las confesiones y las peticiones delante de Dios. Y yo sé ahora que hay un sacrificio por excelencia. ¿El sacrificio de quién? Del Cordero de Dios. El sacrificio de Jesús, nuestro Redentor. Jesús, Dios encarnado, es el sacrificio perfecto. Y Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros en medio de cada una de nuestras circunstancias. Esta imagen de que en el templo está Jesús, su sacrificio, tiene que estar en nuestra mente y llevarla a cada lado, así como la niña llevaba las fotos y les mostraba a todos. Mira, estabas en mi casa. Tienes que llevar en tu mente el sacrificio que Jesús tiene cuando hagas las oraciones delante de Dios. El sacrificio perfecto de Jesús. Cuando ores, o cuando oremos, no solo dice cuando oremos, ¿no? Cuando oremos tengamos esta pregunta en nuestra mente. ¿Hacia dónde apunta la ventana de mis ojos o de mi mente cuando estoy orando? ¿A dónde apunta mi corazón? Ese sincero sentimiento que está dentro de mí. Tal vez no mis palabras, tal vez no mi mente. ¿A dónde apunta ese sincero deseo que está dentro de mi corazón? ¿A dónde? ¿Al piso? Porque estoy triste y me siento derrotado. ¿O al espacio? Porque pienso que no tengo dirección ni rumbo. Mi anhelo es que después de que tú hayas visto las características de Daniel, cuando ores y lleves tus peticiones, entres a tu cuarto y tus oraciones apunten al sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Cuando ores, lleva tus peticiones mirando a la cruz. Cuando vas a orar y tienes preocupaciones, mira hacia la cruz. Lleva tus miedos a los pies de aquel que murió en la cruz y que ahora está en ¿dónde? A la diestra de su Padre. Lleva tus frustraciones, lleva tus ansiedades, lleva tus dolores, lleva tus temores, llévalas, aunque hayas pasado toda la noche pensando que todo esto ya se derrumbó, toda tu vida se derrumbó, como si te hubieran tragado los leones. Llévalos en oración, lleva tu acción de gracias, lleva tus oraciones, lleva tus peticiones, lleva todo, pero llévalo siempre direccionado al acto redentor del Hijo de Dios, nuestro Señor, el Mesías. Dile, Señor, hoy estoy alegre. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz y me dio vida. Ahora me dio vida. Mis cargas de mis pecados se han ido. ¿Sí? Y si estás triste, dile, Señor, estoy triste, pero yo sé que un día esto terminará. ¿Por qué? Porque tú moriste y resucitaste y me das esperanza. Es en el acto doloroso de la muerte de Jesús en la cruz donde tus pecados han sido perdonados. Es en el acto duro de la muerte de Jesús en la cruz donde tus lágrimas han sido escuchadas. Es allí, es en el sacrificio redentor de la cruz donde nuestro Salvador está esperando con las manos abiertas para perdonarte y amarte. Ten esto en la mente y ora y da gracias a Dios. Arrodíllate y dice, te doy gracias porque tú moriste unos días para perdonar mis pecados y darme esperanza, a pesar que las circunstancias parecen que me van a botar a la muerte. Te doy gracias